presentando algunas experiencias en materia de aula o aprendizaje invertido. Él nos va a contar algo sobre esta interesante estrategia de aprendizaje. Así que, pues, profe Jaime, bienvenido y pues el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, ingeniero Edgar, muy amable. Bueno, cordial saludo a todos, bienvenidos. Creo que el grupo pues ya se conoce de sesiones reiteradas en diversos temas, han compartido unas experiencias muy interesantes. Todos estamos en roles de, en algún momento somos los estudiantes, aprendiendo muchas cosas. A veces nos toca compartir un tema, entonces profundizamos, pero en esencia creo que todos manejamos la academia de una forma muy interesante, muy emotiva. Cada uno es muy motivado porque cada día en las nuevas tendencias pues aprendamos, ¿no? Aprendamos nuevas técnicas o qué dice el mundo o qué está pasando en el mundo respecto a prácticas pedagógicas y lógicamente al tema académico en esencia. Pues mi nombre es Jaime Herrera, ya lo dijeron. Sí, director del programa de Contaduría Pública en FAEDIS hace 2 años. Y pues muy interesante todo el tema. La Universidad Militar yo la conozco bastante porque yo soy graduado de contador público en esta universidad cuando era muy joven y tenía cabello. Y luego hice la maestría en gestión de organizaciones y ya no tenía cabello. Y pues como docente, pues algunos años en muchas universidades y pues compartiendo todos los temas que ojalá pueda aprender cada día más. Por ejemplo, hay un tema que yo camino mucho y le hago un seguimiento grande, es a la economía azul. Es digamos, la zona de la parte económica, pero en manera de práctica y a nivel logístico genera unas alternativas muy interesantes y le estoy haciendo seguimiento al Libro Azul, al Consejo de Roma, etcétera, etcétera. Entonces por ahí también me gusta hablar sobre esos temas. En esta ocasión me compete hablar sobre el aula invertida. Al profundizar en la parte teórica, pues simplemente encontré que muchas prácticas, inclusive empíricas o digamos intencionadas de las instituciones educativas, la realizan. Yo la he realizado, ustedes la han realizado, y a veces no tenemos claro el nombre, es decir, o dónde surgió, o simplemente creemos que forma parte de los PEIs, por ejemplo, el Tecnológico Monterrey, que ya lo asume como forma un componente del PEI. Entonces, creo que lo hemos vivido todos. De lo que yo voy a hablar no hay nada extraño, todo lo hemos vivido, lo hemos practicado. Simplemente es dar unos tópicos en esa profundización un poco de dónde nació, de la naturaleza, y un poco las prácticas que están en el ambiente hoy en las instituciones. Entonces, pues preparé una pequeña presentación. Vamos a ver si me está haciendo pruebas y todas fallaron. Entonces yo creo que ya la definitiva sí funciona. Entonces, acá, listo. ¿Me confirman si se ve la presentación bien? Sí, señor, sí se ve. Gracias, ingeniero. Bueno, estimados colegas, básicamente lo siguiente, respecto al aula invertida, pues digamos a manera de contexto de lo que voy a llevar la charla, pues hago un pequeño contexto general, establezco una línea del tiempo. Realmente el aula invertida se conoce como Flipped Classroom, conceptos de aula invertida, Flipped Classroom que en esencia son lo mismo, roles e interacciones en aula virtual, por ejemplo, beneficios en contexto de interrogantes, tendencias y desafíos. Tenemos un pequeño ejercicio que ojalá ahí todos se mantengan un poco presentes cuando empiece el ejercicio, es muy sencillito. Y bueno, la referencia de dónde se obtuvo la información. Todas estas fotos, pues nos vamos a las fuentes institucionales permitidas y aquí pues un aula tradicional de una época que posiblemente no vivimos, pero que la vivieron nuestros antecesores, invertida. Entonces, en esencia, esa palabra invertida me empezó a generar curiosidad, una curiosidad grande de por qué aula invertida. Bueno, abordando el primer tema, que es como el contexto general, encontré una noticia muy interesante en este link de la BBC News Mundo. Entonces ahí está el link y ahí hacen una aproximación en esta época que dice, ¿qué es el aula invertida y por qué es la gran sorpresa de la educación durante la pandemia? Bueno, luego de revisar el contexto y plasmarlo acá y hacer como un manejo visual del tema,
encontré que no es tan gran sorpresa. O sea, no es una gran sorpresa. Es simplemente que lo lideran unos profesores muy importantes, le han dado un contexto muy interesante, pero lo hemos practicado. Entonces, es muy interesante la forma en que se conversa hoy sobre y cómo se está aplicando el aula invertida. Aquí hay un pequeño recordatorio de algunos temas muy sencillos. La didáctica es la disciplina que estudia la comunicación educativa, cuyo objeto es el conocimiento. Es aplicable a cualquier etapa educativa, desde educación infantil hasta formación universitaria. Por tanto, la metodología didáctica la constituyen las técnicas y formas de generar espacios de comunicación que aporten a un mayor conocimiento. El estudio de las metodologías didácticas ha sido un ámbito fundamental de la pedagogía desde su nacimiento como ciencia fundamental de la educación y sigue siéndolo en la actualidad. Un ejemplo es el surgimiento del aula invertida o Flipped Classroom a partir de las aportaciones de Jonathan Berman y Aaron Sams, profesores de educación secundaria en 2014. Bueno, entonces, este tiene un contexto muy americano. Ya miramos un poco el tema de los dos, digamos, líderes que le dieron mayor conversación al tema. Y me atreví, digamos, a verificar como una especie de línea del tiempo, digamos, como un punto de partida realmente con ese nombre, con Flipped Classroom, desde cuándo realmente la literatura está presente en el mundo de la pedagogía. 2007, más o menos, no es un punto de partida, pero en 2007 es donde mayor fuerza se empezó a comentar exactamente sobre Flipped Classroom. John Berman es uno de los pioneros del movimiento de clase invertida. John ha coordinado y llevado programas de Flipped Learning en todo el mundo. Ahí están algunos textos que él maneja. Y pues él, cómo ha multiplicado ese ejercicio. Los pioneros del aula invertida, entonces reitero, Berman y Sams llevan su revolucionaria filosofía educativa al siguiente nivel. Salman Amin, entonces también en la literatura se refiere mucho a Salman Amin. Yo la verdad no le encontré relación directa con esta parte pedagógica que sí es muy acentuada por estos dos profesores. Me pareció más una persona muy emprendedora, aquí dice filántropo e inclusive muy financiero, salió en la revista Forbes, y él creó una fundación que se llama Khan Academy, una plataforma de educación en línea gratuita y una organización sin fines de lucro. Esto, analizándolo un poco en la lectura más amplia, realmente es aula virtual, o sea, realmente son plataformas estilo Moodle, estilo otras que se manejan en el contexto de hoy. Bueno, estaba tratando de hacer un ejercicio con unos videos, vamos a ver si se logra ver aunque sea uno, y luego sigo a la siguiente diapositiva. Entonces, como yo esta presentación la envié a la facultad, a mí me parece interesante que el que desee se le envía también, y ya puede revisar un poco más toda esta información, digamos, de una forma más tranquila o más amigable. Por ejemplo, este primer video tiene una característica muy interesante. Aquí voy a cambiar un poco la configuración. Aquí es donde me demoré. Creo que es aquí en opciones. Opciones. Para ver aunque sea uno. En traducir, tal vez, Sí, mi en una profe. traducción. Lo que pasa es que aquí yo pensé que con traducción y uno salía de una y ya, y salió el paseo. Y resulta que le toca escoger el idioma. Entonces, pues el más amigable español, ahí está. Entonces voy a seguirlo corriendo. Y él es Ingrid Bergman. Si queremos escuchar el audio, mi profe, no se le olvide que toca compartir la pestaña. Ahí. Si quiere, deje de compartirnos, porque creo que usted nos está compartiendo la pantalla completa. Entonces, deja de compartir y cuando vuelve a compartir, entonces nos comparte Eh, únicamente la pestaña. en aras del tiempo, ingeniero, ¿se logra ver el subtítulo? Sí, sí, se está viendo. Ah, bueno, entonces el sonido no se preocupen que todos somos expertos bilingües, pero aquí nos ayuda mucho la eléctrica.
Sí, nos están pidiendo que si podemos compartir el enlace. Pues para mi modo de ver, sí es mejor que tenga audio. Eh, Voy a tratar de, si es posible que nos comparta, profe, el enlace para los profes ponerlo en el chat. Ok, bueno, entonces voy a salir de voy a interrumpirlo, perdón. De todas formas, el enlace lo tenemos aquí en la presentación. Ok, entonces es este. Si ustedes lo abren, Ah, sí, sí, usted lo. pues ahí encuentran un poco de qué trata. Pues digamos, no me voy a centrar en esto porque esto es apenas el inicio. Aquí algo parecido, pues para que vean el contexto de un poco lo del video. Este también es de 4 minutos. Aquí ya aparece Aaron Sanz.
Ok, bueno, eso es un ejemplo de lo que se... Entonces, por ejemplo, la página web del señor Joe Berman, pues tiene también temas muy precisos sobre esta profundización que se quiere hacer, y a su vez, pues de cada autor generé como alguna búsqueda en YouTube que ustedes la pueden consultar. Bueno, quiero avanzar a los conceptos de aula invertida y su denominación en inglés. Realmente la sigla con la cual, digamos, toda la parte organizacional del aula invertida ha generado, esto se me fue acá, que tenga, digamos, esta presentación desde el punto de vista visual como organización, Flip Learning. Entonces, esa página, que es esta, pues habla de esa comunidad que se creó, llamada FLN, que tiene que ver con el Flip Learning, y en la cual están incluso los autores, Berman, Aaron Sams, hay más autores, hay más profesores, y en 2016 revisaron la misión para centrarse más directamente en ser el centro en línea, donde los educadores de todo el mundo pueden compartir y acceder a recursos, consejos, herramientas y más. Entonces digamos que esta, para los interesados en este tipo de metodología, este tipo de herramientas, etcétera, aquí esta página oficial es la que la lleva a varios aspectos interesantísimos. Es donde el aprendizaje se personaliza para el estudiante y los estudiantes se apropian de su aprendizaje. Por lo tanto, tiene mucho sentido traer la perspectiva del estudiante para mantener la conversación invertida. Bueno, entonces, esto se maneja a través, o digamos, la base, el constructo, son algo llamado 4 pilares. Entonces, ellos lo llaman 4 pilares. Todos los que crearon la fundación, los que están trabajando, pues han concertado en esos 4 pilares, y aquí está el checklist de lo que ellos van examinando. Entonces, el primer pilar es el ambiente flexible. Entonces, ellos lo definen, dice acá, el aprendizaje invertido permite involucrar una diversidad de estilos de aprendizaje. Con frecuencia, los facilitadores reconfiguran el espacio físico de aprendizaje para adecuarlo a su plan sesión unidad. Miren que aquí está interactuando todo el tema presencial, es decir, aquí hay un desarrollo muy cercano entre el docente, el profesor y sus estudiantes desde el punto de vista presencial. Las herramientas de carácter virtual son las que además deben tener, digamos, algunas adecuaciones interesantes para poderlo realizar pues, en los espacios virtuales, en las aulas virtuales. Además, los facilitadores que invierten su salón de clases son flexibles en cuanto a sus expectativas de la secuencia de aprendizaje de cada estudiante. Bueno, aquí básicamente el ambiente flexible lo que intenta definir es la individualización del aprendizaje. Este es el seguimiento muy particular sobre cada estudiante que el docente, digamos, en forma de orientador, asume, sobre todo para el tema virtual. Bueno, miremos la otra ayudita. Creo que ahí aparecerá el segundo pilar, sí. Entonces el segundo pilar lo llaman Learning Culture, cultura de aprendizaje. En el modelo tradicional, pues lógicamente el constructo del 80% más presencial, centrado en el profesor. Entonces ahí hay mucha ayuda visual. ¿Y cuál es el profesor? Es el centro, ¿no? El centro, el modelo tradicional, el centro de compartir la comunicación y los aspectos comunicativos de los temas, de las asignaturas, de las temáticas, etcétera, de las unidades temáticas, se centra realmente en el profesor. Es la fuente principal de información. De manera deliberada, en el modelo de aprendizaje invertido, se traslada la responsabilidad de la instrucción hacia un enfoque centrado en el estudiante. Es decir, aquí esta cultura lo que intenta es eso, ir un poco contra el paradigma del docente o el profesor, muy centrado y que él es el centro de atención. A su vez, se va trasladando mucho más la responsabilidad al estudiante, y entonces genera posiblemente mayor crítica, mayor preestudio de, digamos, elementos, de herramientas, y ya llega a un aula, llámese presencial o virtual, con un análisis previo y crítico. Básicamente, romper ese paradigma o ir avanzando en ese paradigma de la cultura de aprendizaje del modelo tradicional es lo que quiere explorar un poco todos estos conceptos.
Como consecuencia, los estudiantes se involucran activamente en la construcción del conocimiento mientras evalúan y participan en su propio aprendizaje. El tercer pilar que habla esta Flip, habla del contenido dirigido, o sea, la intención del contenido dirigido. Entonces, los facilitadores, orientadores, docentes, piensan constantemente en cómo utilizar el modelo del aprendizaje invertido para ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión, ojo, conceptual, así como fluidez en el procedimiento. Entonces, también el tema de teoría práctica tiene que ver mucho acá. Los facilitadores seleccionan lo que necesitan enseñar, fungen como curadores de los materiales que los estudiantes han de explorar por sí mismos, y los facilitadores utilizan el contenido dirigido para aprovechar el tiempo de clase máximo. Es decir, una intención clara es la maximización del tiempo y el abordaje de los temas, que normalmente, de acuerdo a estas teorías de toda esta propuesta de aula invertida, normalmente a veces es cuando algunos temas no se alcanzan a dictar, etcétera, etcétera. Adoptando métodos y estrategias, bueno, y el facilitador profesional. Entonces aquí ya tiene que ver un poco con el rol, con esa capacitación, con esa profesionalización cada vez mayor de los facilitadores, orientadores docentes en su formación en todos estos aspectos, es decir, en el avance, digamos, en la lógica de la actualización profesional en todos estos temas. El papel del facilitador profesional es tanto o más importante y continuamente más demandante. Un salón invertido que en un salón tradicional, durante el tiempo de clase, dan seguimiento continuo y cercano a sus estudiantes, aportando retroalimentación relevante, inmediata, evaluando el trabajo, reflexiona sobre la práctica, se conecta con otros facilitadores para mejorar su instrucción, acepta la crítica constructiva, tolera el caos controlado en su salón de clase, mientras que los facilitadores profesionales tienen un papel visual menos prominente en un salón invertido, son el ingrediente esencial que da lugar al aprendizaje invertido. Entonces, digamos que en esencia, en resumen, toda esta fundamentación llevada a este nivel se fundamenta en 4 pilares esenciales, toda la propuesta del concepto aula invertida. Bueno, a nivel de roles, entonces hay una serie de roles, interacciones, es decir, esas interacciones que suceden sobre todo en aula virtual. Entonces, por ejemplo, la número 1 que destacan ahí bastante es ese aprendizaje profundo, progresivo y mucho más significativo, ¿no? Entonces, ese rol y esas interacciones llevan como a un objetivo muy preciso, a una meta muy precisa en ese sentido. El aula invertida fomenta el aprendizaje individual del estudiante fuera del aula, favoreciendo que sea un aprendizaje mucho más profundo, dada su inmersión en dicho proceso, a su ritmo y a través de actividades interactivas que le ayudan haciéndolo a mí, además, mucho más atractivo. Los estudiantes se sumergen en el aprendizaje desde la base del mismo, sin verse presionados por el tiempo de clase o por los conocimientos de sus compañeros, ya que en cualquier momento pueden acceder al contenido y repasar cada lección las veces que quieran, practicar y memorizar. Segunda premisa muy importante en este tema de los roles. El alumno es el centro del aprendizaje y el profesor es su coach en este proceso. Los estudiantes son protagonistas del modelo, pasando de ser sujetos pasivos muchas veces a sujetos activos. La intencionalidad es que sean más motivados, creativos y que se sumerjan en el proceso. Con el modelo de aprendizaje invertido, los profesores tienen más tiempo en clase para atender y resolver las dudas de los estudiantes, así como para incidir en aquellos conceptos que le cuestan más o no ha quedado claro. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, hay 2 roles muy, muy precisos. Este video, no recuerdo bien cuál era la intención que...
Bueno, ok. Aquí hay otro video muy parecido. Miremos un poco para... Profe, si usted quiere le podemos reproducir el video para que salga con audio. Si quiere me lo comparte en el chat, lo reproducimos y yo lo comparto para que pues todos podamos escuchar el audio que tiene un poco más de sentido. perfecto, voy aquí a ver, por ejemplo, este. Voy por acá. Listo. Entonces ahí va, digamos, el que vamos a ahorita visualizar. Y aquí, bueno, este fue el segundo. Pues si quiere, ingeniero, hacemos la prueba con este, a ver cómo se nos va mejor con este. Sí, señor, Es el que permítame. acabo de enviar. Sí, correcto. ¿Yo tengo que dejar de compartir o comparte usted Sí, ya? sí, por favor, si quiere deja de compartir y ahí voy yo. Listo. Bueno, envié dos de una vez. Y aquí dejemos de compartir. El aula invertida es un nuevo método de enseñanza que está poniendo de cabeza al aula tradicional. Todos los días, miles de profesores imparten exactamente la misma lección en clase a millones de estudiantes. Cada noche, millones de estudiantes se sientan a hacer exactamente la misma tarea, tratando de descubrir cómo resolverla. El aula invertida está poniendo esto al revés. Tradicionalmente, los estudiantes escuchan charlas y toman exámenes en clase, y leen libros de texto y trabajan en series de problemas en casa. En la enseñanza invertida, los estudiantes primero estudian el tema por sí mismos, generalmente usando lecciones en video en YouTube, y luego aplican el conocimiento resolviendo problemas y haciendo trabajo práctico en clase. Las escuelas modernas que han invertido sus aulas reportan muchos beneficios. 1. Permite que todos los estudiantes aprendan a su propio ritmo, ya que los videos se pueden volver a ver. 2. Es más eficiente, ya que los estudiantes ingresan al aula preparados para contribuir. 3. Enriquece la lección, ya que se puede dedicar más tiempo al trabajo en grupo y proyectos. 4. Hacer la tarea en clase permite a los estudiantes ayudarse entre sí, lo que beneficia tanto a los estudiantes avanzados como a los menos avanzados. El aula invertida también trae cambios para los profesores. Tradicionalmente, los maestros se involucran más con estudiantes seguros que hacen preguntas. El aula invertida permite a los profesores dirigirse a los estudiantes que realmente necesitan ayuda en lugar de solo a los que tienen confianza. Además, en lugar de instruir desde el frente, los profesores guían desde el costado. Esto les permite trabajar más de cerca con individuos o grupos pequeños. Los profesores, que no son grandes presentadores, pueden utilizar videos de terceros para explicar el concepto y centrarse en métodos de enseñanza que se adapten a su estilo, como proyectos o experimentos. Una vez que las charlas en video están disponibles en línea, los profesores no necesitan dar la misma charla una y otra vez. Nuevamente, ganan más tiempo para concentrarse en las necesidades de su clase. Muchos académicos también argumentan que el modelo de aula invertida promueve la igualdad de oportunidades de aprendizaje, ya que todos los niños reciben la misma atención cuando hacen sus tareas. Actualmente, los niños que tienen padres atentos, hermanos mayores en casa o tutores privados costosos tienen una clara ventaja sobre los que no los tienen. Haznos saber lo que piensas. Si eres profesor, dinos si este modelo sería posible en tu salón de clases. Si eres estudiante, cuéntanos si prefieres aprender en un aula invertida. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa
Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad muy interesante, Flipped Classroom o clase invertida. Este término, que puede sonar extraño, no es más que invertir el proceso tradicional en el aula. En este caso, es el alumno el responsable y el centro de atención y no el profesor. ¿Cómo se consigue esto? El alumno cuenta con recursos tecnológicos 2.0, material en vídeos y en piezas de información cortas y manejables que contienen toda la información necesaria para la clase. Es él quien decide cómo estudiar, cómo elaborar la información y los proyectos. Y una vez de vuelta en el aula, su tarea consiste en preguntar las dudas y poner en común todo lo aprendido previamente. Esto favorece muchísimo las habilidades de comprensión, evaluación y creación de nuestros estudiantes. El método Flipped Classroom consiste en cambiar toda la información textual por materiales en línea como vídeos, audios, infografía, siempre diseñado por el mismo docente. Todo este material se cuelga en la red, de forma que el estudiante pueda repasarlo cuantas veces necesite e incluso pueda complementarlo con otros contenidos de interés que él mismo investigue, fomentando así la creatividad y la autonomía. Considero este método muy interesante, pues se pasa de una simple recepción pasiva de información a otros niveles de mayor implicación y conseguimos una involucración real de nuestros jóvenes, que sin duda generará más responsabilidad. Además, es una tarea clave para fomentar su capacidad de organización, gestión del tiempo y de las prioridades. El estudiante elabora una tarea muy creativa que posteriormente llevará al aula para proponerla a sus docentes y compañeros. Como vemos, el trabajo en equipo es otro de los beneficios de esta técnica innovadora. Las sesiones en el aula se convierten en actividades divertidas, con participación y responsabilidad por parte de los alumnos. Fijémonos en que se trata de un método ideal para las dificultades de concentración y atención, puesto que será el estudiante quien lleve el peso de la sesión. Ojo, el rol del profesor no deja de ser importante. Será el encargado de preguntar, estimular el debate, moderarlo y animar a los chicos a construir en equipo una solución y percibir la información satisfactoriamente. En conclusión, son muchísimas las ventajas del modelo Flipped Classroom para la creatividad, autorreflexión, autoevaluación, manejo de volúmenes de información grandes, motivación y compromiso con el propio aprendizaje. Muy amables, ingeniero. Bueno, entonces sigo con la presentación. Creo que ya no hay más link para no, toda. Listo, entonces sí, vuelvo a la presentación. Acá y acá, aquí vamos. Entonces, la anterior, que estaba el video, pues se hablaba de los roles e interacciones, que fueron los dos que comenté, y los videos complementaron. Luego, este ya lo acabaron de pasar, que fue el último, y entonces en esta ayuda se ve el rol número 3 digamos, de los 4 que ellos tienen bastante precisos y bastante identificados. Contenido interactivo, ordenado y estructurado, perdón. Gracias a los software de aprendizaje, los docentes, los profesores como los estudiantes tienen todo el contenido organizado, accesible con una coherencia a la hora de dar clase. Facilita esto, preparación de un aumento mejor en la preparación de las clases. Los estudiantes descubren la materia fuera del aula para compartir conocimiento en clase con sus compañeros a través de dudas, debates, actividades en grupo. Número 4. Toda la tecnología al servicio del aprendizaje. Pues en esto interactuamos muchísimo los dedicados al mundo de la virtualidad, porque la tecnología hace que ese aprendizaje pues sea más dinámico. Cada día hay más herramientas, poseemos muchas alternativas para interactuar, y no solamente los software para aprendizaje, sino también apps, también el mundo del teléfono, las tablets, etcétera. Todo eso ayuda, es una herramienta que hay que tenerla totalmente
claro y presente que está en nuestro medio y que tenemos que usarla. Me acordaba yo de pronto en algunas clases presenciales de contabilidad, que en muchos años uno le decía a los estudiantes, en mi clase guardan el celular, ¿no? Entonces uno empieza a sentir en el ambiente que los estudiantes no ponen cuidado, empiezan a mirar por la ventana, o sea, les pica. Entonces, digamos que un pequeño ejemplo del tema es involucrar ese celular dentro de las prácticas que está dando. Es interesantísimo. Cuando yo lo involucro y por ahí los pongo a navegar cosas y a interactuar y a criticar, creo que capto la atención. Entonces, digamos, solamente es un ejemplo que se ve, se percibe en estos temas que hablan de aula invertida y forman parte de esos conceptos. Aquí a manera de resumen, y esta es una información que se obtuvo, la facultad me brindó alguna información del TEC de Monterrey. Me pareció interesantísima esta presentación, aprendizaje invertido secuencia. Entonces la secuencia del antes y el después. Antes, en clase y después. Antes, fuera de clase. Los estudiantes estudian, se preparan para participar en las actividades. Es decir, no se llega a clase a ver qué se hace. Ya tiene que haber una previa preparación y, digamos, una dinámica de roles y responsabilidades. En clase, los estudiantes practican aplicando conceptos claves mientras reciben retroalimentación. Y después, los estudiantes hacen una evaluación del entendimiento y extienden el aprendizaje y el ciclo vuelve y se aplica. Entonces aquí, digamos, en las mismas palabras, en otro tipo de presentación, pues esa es la publicidad que se ha citado sobre ese tema, sobre esta secuencia que me pareció importantísima. Los beneficios en contexto de interrogantes, que es uno digamos, de los ítems que estaba ahí propuesto, tienen lo siguiente. Empiezan a salir así por el orden, digamos, tiene un orden lógico para comunicarlo. ¿Esto es fundamentación o esto forma parte de los PEIs del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey? Los que hemos hecho alguna capacitación, estamos inmersos, hemos aplicado el aula invertida, hemos sido participantes de esas prácticas. Y el aula invertida, pues ya definido varias veces, el aprendizaje invertido. Entonces, ojo, lo que yo veo aquí interesantísimo es la separación de los conceptos. Aula invertida, aprendizaje invertido. Muy preciso el tema. Por ejemplo, para el aprendizaje invertido, considera el documento que es un enfoque pedagógico, o sea, en la práctica, que transforma la dinámica de la instrucción. Se desarrolla un ambiente interactivo donde el docente, el profesor guía a los estudiantes mientras aplican conceptos y se involucran en su aprendizaje. De manera activa dentro del salón de clases, en este caso las aulas virtuales, implica un cambio hacia una cultura que ya habíamos comentado algo sobre el tema. Diferencia con otros modelos de aprendizaje. Entonces aquí vienen un poco, empieza el debate interesantísimo, las posturas. Por ejemplo, aprendizaje invertido, la instrucción se entrega fuera del aula a través de videos u obras tecnológicas, liberando tiempo de clase. La educación en línea únicamente se produce de forma remota. Por lo general, las reuniones, tareas y demás actividades suceden en línea a través de un learning y un aplicativo que cita acá de forma sincrónica, que es lo que nosotros conocemos con el concepto de sincrónico y asincrónico. Clases híbridas. Incorpora elementos en línea, por lo general durante el tiempo de clase. Aquí es la parte de en proceso, o sea, en ese rol que cada uno tiene de compartir y de la postura crítica. Las experiencias de sesiones cara varían, aunque no son necesariamente diferentes. Bueno, y una serie de interrogantes que aquí se interesan plantear. ¿El aprendizaje invertido funciona? ¿Todos los profesores deben implementarlo? Entonces aquí los expertos concilian o, digamos, concertan en lo siguiente. Más que afirmar si funciona o no, es mejor preguntarse cómo se pueden explotar las bondades del modelo. Antes de invertir algo, es necesario dedicar suficiente tiempo a investigar e identificar qué es lo que podría funcionar mejor para cada clase en particular. Los cursos más didácticos, aquellos con mucho contenido en el extremo inferior de la taxonomía de Bloom, las categorías de recordar o entender, son los que probablemente obtengan mayor beneficio con este modelo. Entonces aquí hay una correlación de beneficio, un beneficio muy expreso. En esa misma dinámica de los beneficios, entonces ya vamos a otro. ¿Cómo puede aprovechar mejor el tiempo con los estudiantes en aula?
Entonces, ahí se familiarizan dos cuestiones. ¿En qué parte del ciclo de aprendizaje es más necesario para los estudiantes el tiempo cara a cara, durante la explicación o cuando tratan de entender y aplicar el conocimiento? Con el uso de la tecnología, ¿qué parte de la institución puedo enviar fuera del aula para aumentar el valor del tiempo? El profesor debe evaluar los contenidos de la materia, el desempeño de sus estudiantes en aula, las evaluaciones obtenidas en cada tema, entre otros elementos de su clase que lo llenan a determinar cómo implementar el aprendizaje invertido. Entonces, aquí lo que se percibe es esa etapa diagnóstica que debe tener también todo proceso. ¿Cómo funciona? Solo necesito hacer videos, porque si uno observa muchas de la comunicación que hay sobre el tema, pues hablan mucho de esa parte visual y de pronto de delegar lo que el docente quería decir, lo delega en un video. Entonces puede surgir ese tipo de preguntas a manera de paradigma. Como se ha mencionado anteriormente, el aprendizaje invertido no se trata de cómo usar los videos de las clases, sino de cómo utilizar el mejor tiempo en aula con los estudiantes. No es llenar de videos, sino de la calidad del contenido. Además, se debe considerar que las explicaciones o la instrucción directa no es el único que los maestros pueden invertir. También pueden sustraer del espacio de aprendizaje otras actividades como, por ejemplo, evaluaciones o ejercicios prácticos. Seguimos aquí en estos beneficios. Si no impartiré la clase, ¿cuál es mi rol en el aula? Pues claro, como el modelo descentraliza, dice que la atención no se centra en el docente, entonces surge una pregunta muy normal que es propia del paradigma de la educación como siempre la hemos concebido. El proceso sigue siendo la piedra angular del modelo. El aprendizaje invertido implica una gran labor de rediseño de material, actividades, evaluaciones, etcétera, y repensar cómo utilizar efectivamente el espacio de aprendizaje en aula. Por eso se necesita un educador profesional que defina, ya decíamos algunos roles, y cómo cambiar la instrucción y maximizar el tiempo. El profesor pasa de ser, entonces ahí aparece lo mismo anterior, colocado en el texto en inglés que está sobre este tema. ¿Cómo asegurar que los estudiantes vean los contenidos? ¿Qué hago si no lo hacen y llegan sin preparación a la clase? Creo que aquí tenemos casos muy evidentes de estos temas. Es posible recabar datos relevantes sobre la interacción de los estudiantes con los materiales a revisar. Entonces, digamos, esa auditoría interna sobre la verificación de los contenidos, etcétera, ayuda. Datos que los profesores pueden utilizar para preguntarse en su próxima clase y diferenciar la instrucción. Es decir, esa identificación individual del avance del proceso. Existen también otras herramientas como el modelo, entonces aparece una sigla de un modelo que desarrolla una profesora específicamente para una asignatura de ella, organiza los contenidos y materiales, lleva registro de materiales, bueno, entonces aquí hace un poco un ejemplo o cita un ejemplo muy práctico de lo que hace una docente específica para ese aspecto que está tratando o la intención de la pregunta. Bueno, entonces aquí vamos a otro tema, perdón, me devuelvo. Entonces ya no beneficios, sino tendencias y desafíos. Entonces el hoy. Entonces el hoy y la perspectiva. El hoy y la perspectiva del aula invertida o todo este tema en general. Como ven, hay un nivel, esto se ve por niveles. Entonces este Flip Learning es todo un nivel. Entonces ahí están las instrucciones. Un enfoque alternativo para ayudar a los estudiantes a aprender es la combinación del modelo de aprendizaje invertido con la instrucción por pares. Hay una palabra interesante ahí, pares. Este último es un método interactivo basado en el trabajo colaborativo. Nosotros lo identificamos bastante en nuestras OVAs, que ha demostrado ser efectivo en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Otro nivel, dentro de las tendencias, Fleet Mastery Learning. En este caso, los educadores empiezan por organizar el contenido en torno a objetivos específicos. Los estudiantes trabajan en los contenidos del curso a su propio ritmo. Y al llegar al final de cada unidad, deben mostrar dominio de los objetivos de aprendizaje antes de pasar al siguiente tema. O sea, aquí hay una preparación muy importante en lo que se estructura en un contenido programático. Por ejemplo, los objetivos a veces pasan a ser un escrito que realmente no se lee o no se da. Aquí lo que se intenta involucrar es que el estudiante sea consciente del objetivo que está desarrollando y cuál es la meta real que se quiere llegar con esos contenidos. A nivel, el learning más gamificación. Entonces acá, dicen los autores,
Flipped Mastery sería incluir elementos de gamificación en el proceso de aprendizaje. Es la aplicación, entonces lo definen un poco, es la aplicación de mecanismos de juego en situaciones no relacionadas directamente con juegos. Entonces, esa diversidad, cuando interactuamos con el juego aplicado, la idea básica es identificar qué es lo que se hace motivante a un juego y ver cómo se puede aplicar en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí hay un anuncio del último nivel, el adaptativo. Entonces, el adaptativo significa lo siguiente: la combinación de aprendizaje invertido y otros enfoques pedagógicos, como por ejemplo aprendizaje adaptativo, que son motivos de otras charlas que ya se imagino se han dado, como puede ayudar a los educadores a obtener información de las áreas de aprendizaje que dominan los estudiantes y aquellas en las que aún presentan deficiencias o tienen que mejorar. Entonces, digamos que a nivel de tendencias se identificaron estas muy claras que llevan a unos desafíos. De aquí a partir de eso surge una serie de metas y perspectivas, digamos, muy interesantes. En esa ruta de los desafíos hay una publicidad que es muy anterior, pero es muy interesante a nivel de paradigma. ¿Cuál es la crítica más dura en este tema del aula invertida? La misma voz de los estudiantes. Porque es normal que un estudiante, cuando sienta que, digámoslo así, que su servicio de educación, que si lo llevan a ese nivel, empieza como a preguntarse él y a contrariarse internamente: ¿por qué estoy pagando tanto para aprender por mi cuenta? Fíjense que sí existe el paradigma de nuestra educación todavía en muchos modelos, en la cual pues tenemos que interactuar con ese tipo de pensamiento, es decir, de esa calidad que se ofrece en la educación, en las prácticas pedagógicas, etcétera. Y el estudiante también nos mide un poco en ese sentido, y no solamente el sentido académico, sino el sentido de, bueno, ¿cuál es el beneficio, cuál es la retroalimentación del servicio, el costo de inversión que está haciendo? Entonces aquí es muy interesante esa apreciación. El profesor no enseña, solo espera que hagas todo tú mismo. Entonces, es una frase muy común también del argot en este tipo de escenarios, que se podría sentir en el ambiente que el profesor, al salir un poco del centro de atención como orientador directo tradicional, se pensara que no está enseñando, porque está como trasladando la responsabilidad netamente al estudiante. Entonces, lo que hay que es, de acuerdo a este modelo, es ir cambiando el paradigma del pensamiento en sí del mismo modelo, a los que se adhieren y quieren indagar más sobre el modelo. Otras frases muy comunes: la clase no tiene mucho sentido, si quisiera aprender lo haría por mi cuenta, simplemente tomaría un curso en línea o iría a la biblioteca. Bueno, son frases muy comunes que son desafíos de los paradigmas que se presentan. Berman 2012, con base en esto, comparten la preocupación en cuanto a la sustitución de profesores por videos genéricos. Sin embargo, también ellos siempre buscan dejar en claro que el aprendizaje invertido no disminuye la importancia del profesor, sino todo lo contrario. Bueno, y a nivel ya digamos, de organizar un poco más las ayudas que trae el Observatorio de Innovación Educativa, pues las tendencias de desafío tienen una serie de precisiones desde el nivel, y ellos le dieron un ordenamiento. El primero ellos lo llaman como trabajo adicional y nuevas habilidades. O sea, ahí dice: la aplicación requiere de una cuidadosa preparación. Elegir y preparar los contenidos implica un gran esfuerzo y tiempo de los profesores. Más tiempo de clase. Es necesario repensar y rediseñar las actividades que se harán en tiempo de la clase. Lo indicado es hacer de ese tiempo algo motivante y excitante, para que los estudiantes quieran discutir y explorar conceptos aprendidos en casa. Expectativas de educación. Pues ahí habla de que inclusive la familia se involucra sobre los desafíos, los paradigmas, y dice: adicionalmente, la utilización de recursos educativos abiertos, conocido como REA, o contenidos libres, podría generar desconfianza sobre el rigor académico del modelo cuando no se comprende el valor de la parte práctica. El nivel de preparación y compromiso de los estudiantes. Este enfoque puede ser muy demandante para algunos estudiantes respecto al nivel de dedicación y participación que se requiere en este tipo de ambiente. Digamos, esa comprensión primaria de entender el modelo es complicado. Los profesores deberán orientarlos y establecer juntos con ellos las expectativas. Brecha digital. Dice acá: aunque el acceso
digamos, de la parte de hardware y software, inclusive el Internet, aumenta cada vez más. De todas formas, se considera desigualdad. Es decir, en 2012 se hablaba todavía de la desigualdad en este tema de, digamos, de herramienta, ayuda necesaria para la educación. Y no todos los estudiantes, claro, tienen acceso a la tecnología. Digamos que en una entrevista que, por ejemplo, hace el programa cuando van a ingresar, una de las preguntas de la entrevista es muy clara y habla sobre el hardware. Entonces, le quiere indagar al aspirante qué tipo de hardware tiene para atender una educación a distancia. Lo normal es que contesten que tienen el último computador, la última tablet y el mejor digamos, aparato y dispositivo. Y a veces no es así. Es decir, realmente, por atender la entrevista, nos enfrentamos en la realidad a los grandes problemas de la inconectividad, de que no llega a muchas regiones. Por ejemplo, nuestra población, de nuestros militares en regiones muy alejadas, realmente es muy complicado que se puedan conectar en temas sincrónicos, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Más investigación y documentación. Se requiere más investigación cualitativa que conlleve cuantitativa sobre los beneficios del aprendizaje invertido para identificar y maximizar el potencial de este modelo. Bueno, entonces digamos que estas siglas ayudan un poco a mostrar, a visualizar estas tendencias en los documentos que tiene el observatorio. Entonces, todos estos cuadritos que están ahí forman parte de la navegación. Bueno, un poco a manera de la parte teórica, de lo que he comentado, que tiene partes como muy pesadas, hay que releerlas, etcétera. Me interesa plantear un ejercicio. Y ese ejercicio, si ustedes lo ven posible, se basa en lo siguiente. También el observatorio ayuda mucho con el modelo Canvas, que ya se ha trabajado en estas sesiones, en algunos temas, sobre, bueno, yo cómo podría diseñar mis aspectos de antes de una sesión de clase, durante una sesión de clase y después de clase. En cualquier modelo pedagógico, educativo, etcétera, que se quiera examinar, Canvas pues ha hecho como la trazabilidad de un formatico para llevar esa información ahí, y lógicamente los que hacen la auditoría pues revisan que esté conforme, ¿no? Pues a la metodología adoptada. Aquí lo que invito es que lo que se habló, con la ayuda digamos, de la presentación y más o menos lo que hemos comentado, y un poco las miradas que uno va haciendo en internet sobre el mismo tema, planteemos eso, 2, 3 conceptos sobre la asignatura que usted maneja, porque aquí ya vemos muchas disciplinas juntas hablando cosas comunes. Entonces, por ejemplo, yo lo hablo desde las ciencias económicas, entonces yo antes de la clase pues, tengo que pensar en qué tipo de videos o qué tipo de normas o qué tipo de prácticas contables, gerenciales, financieras, dependiendo mis temáticas, podría colocar ahí. Durante la clase, ahí es muy fundamental lo que se quiere desarrollar. Y después de clase, este modelito muy sencillito, que los ingenieros lo han, digamos, ya esto se ha tratado, entonces en línea se pueden trabajar. Yo lo vi, me pareció muy interesante una clase en la cual creo que el ingeniero Varela nos hablaba del Padlet de una forma más profunda y me pareció muy interesante ese manejo de Padlet para dar ideas. Interesantísimo. Por ejemplo, aquí esta profesora Carla Gámez coloca en Padlet esto. Entonces ella define su clase, qué temas va a manejar, a qué semestres apunta el tema y hace una evaluación del proceso o hace una retroalimentación del proceso. Hay una participación. Eso es lo que define Carla Gámez allá en ese campus llamado León, en el cual esa fichita es un poco el Canvas que está acá, pero colocado ahí. Entonces, el ejercicio al que invito es que juguemos con el Padlet y peguemos ese tipo de noticias o ese tipo de conclusiones de este modelo en el formato que cada uno quiera, porque no tiene que ser el que está ahí. Y luego, en una lectura posterior, podríamos mirar algunos y compartirlos, porque pues aquí no se trata de prueba-error, sino un poco de, bueno, y esto me hace pensar que si yo aplicara un modelo aula invertida o quisiera hacer un ejercicio primario de aula invertida, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría antes? En una temática específica. ¿Cómo lo haría durante la sesión de clase? ¿Y cómo lo haría después de clase? Esas ideas de cada uno, sobre cada disciplina, sobre su ejercicio profesional y disciplinar, pues nos da ideas a todos y en Padlet podemos
compartirlas. Este es el código QR. ¿Sí lo hice bien, ingeniero? Este es el código QR para acceder a ese pallet en específico, para pegar esas noticias. Entonces, el que quiera toma ese QR y lo lleva directamente seguramente a ese pallet con nombre en la cual va a estar cada docente o el que quiera participar. ¿Qué más hay acá? Ah, me fui muy rápido, quité muy rápido el QR. Mi profe Jaime, no sé si hay posibilidades de también contar con el enlace para quienes de pronto están frente a un PC y quieran Sí, acceder señor. a través del... Podemos compartirlo en el chat. Claro que sí, ese también tiene su plan B. Ese es el enlace. Entonces lo voy a copiar. A ver si lo puedo coger acá o no. Bueno, espera a ver qué más me sale acá, qué más ya había escrito acá. Sí, Vamos yo a hacerlo creo, completa. yo creo que Mire, lo tengo acá también. ese pallet tiene por ahora esa presentación, esa playa ahí. Y ahí ya el de Carla Gámez, que fue un ejemplo bajado a internet, pero donde dice otro paso 1, soy yo. Entonces me metí en el proceso y puse el paso 1, que es antes de clase. Entonces ahí puse como algunas ideas que considero del paso 1. Miren que no es pegar el modelo Canvas ahí, digamos ahora el que quiera usar pues ese formato y lo puede hacer, pues lo pega ahí. Entonces pone el antes, durante y después. Y este soy yo, el profesor que está trabajando esto del aula invertida. Entonces cada uno en el diseño que quiera, el color que quiera, pero que nos quedara ahí como alguna evidencia de comentar algo de lo que nos queda de la charla de aula invertida y cómo lo haríamos en los 3 pasos, de una forma muy breve y concreta con la asignatura que a usted más le apasiona. Estos son los que usted me dice, ingeniero, que los pegue en el chat, ¿cierto? Sí, yo en este momento estoy compartiendo en el chat, ya lo hice, Ok. el enlace al Bueno, Padlet para ¿qué más que... hay acá? Bueno, las referencias, pues los invito a que naveguen por la página de John Berman, del Tecnológico de Monterrey, el observatorio que aplican en su PI esto, muy interesante, y otros datos ahí generales. Entonces, en esencia, pues el ejercicio tiende a ser un poco más práctico. La idea es que en aras de, ese sí ya el tiempo, no sé cómo se dispone el tiempo, se pudieran ver unas dos o tres aportes del docente que desee participar en el Padlet, si lo desea hacer así, usarlo así o cómo lo comprendió, cómo lo desea, digamos, un poco jugar con eso. Creo que esa es la presentación, es decir, digamos, lo que es la parte de PowerPoint hasta ahí llega, y ya sería irnos al Padlet. Vamos a ver si yo... Sí, entonces ahí está, miren, si ahí está, ¿sí se está viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, entonces, por ejemplo, el paso 1, que ya lo hizo Jaime Herrera, porque esta es una profesora mexicana, entonces no la conozco, no, simplemente hay un aporte ahí que ellos hicieron en otros ejercicios de Canvas. Yo lo propongo de esta forma, que este diseño que nos ha ayudado ¿Qué es mucho para Canvas? muchos ejercicios, lo hagamos así, comentadito, charladito. Sí. Yo, por ejemplo, aquí pues pongo mis datos. Ahora, ¿por qué pongo mis datos? Porque uno no sabe, un colega, nos comuniquemos, mire, yo también necesito finanzas, y empecemos a generar comunidad. Entonces, es eso. El que quiera pegar ahí su paso 1, o en esencia, pues 1, 2, 3 en uno solo, como quiera. Este diseño, ustedes saben que es totalmente libre. Se lo cogen con más y ahí lo van diseñando. Entonces, ingeniero, pues me pongo a órdenes de ustedes cómo se retroalimenta este ejercicio que los profesores quisieran trabajar. Profe Jaime, pues si usted está de acuerdo, podemos dar unos minutos para que los profes pues vayan de pronto escribiendo sus ideas respecto sobre a eso que usted precisamente está planteando, el antes, el ahora y el después de una sesión de aprendizaje invertido. Vamos unos minutos, qué sé Dime. yo, unos 15 minutos y Bueno, creo que Sí, y hay yo con mucho gusto. pero me da sí, mi besito antes de que se entre. creo que el profe Luis Alfonso tiene abierto el micrófono, me parece, sí. Sí, Ay, porque no, perdón, sí, qué que pena, no creo que el mensaje qué sea pena. para mí, mi profe, no lo. No, no, Yo no. iba Era, confundiéndome. era, era, era mi hijo por acá que está, pero no, pues sí tiene un mensaje para el profe Jaime. Realmente, pues es un esfuerzo muy especial el poder acercarse a estas teorías didácticas y pedagógicas y que son esos trabajos que hacen falta para que uno como docente reflexione sobre su labor diario. Quería agradecerle realmente el esfuerzo. Tengo muchas ideas que usted pues ha dejado al respecto de
de todo esto, por ejemplo, la relación que esta teoría puede tener con el seminario alemán que muchos profesores utilizan en maestrías y en especializaciones, donde uno como estudiante, ¿no? Previamente traía todo ese material preparado para enriquecer la clase. Entonces era simplemente agradecerle, profesor Jaime, muchas gracias. A usted, profesor, muy amable por la observación. Gracias. Sí, sí, decía entonces que podemos tomarnos unos 10, 15 minutos para que los profes ahí en ese tapiz, en ese lienzo que nos ha compartido en Padlet, pues escriban sus ideas de lo que podría ser el antes, el ahora y el después de una sesión de aprendizaje invertido desde cada una de sus disciplinas. Y volvemos en 15 minutos, si le parece, profe Jaime. Perfecto, perfecto. Yo aquí, el tiempo que ustedes digan y yo con mucho gusto hago la lectura y visualizamos para todos el ejercicio. Perfecto.
Profe Jaime, no sé si vamos retomando por razones de tiempo Perfecto. la continuación del ejercicio. De pronto, si alguien allá de forma individual en cada sitio donde se encuentran realizó algún tipo de reflexión, pues bienvenida a digamos, el aporte. En el Padlet estaba viendo por ahí también un escrito que hizo el ingeniero Oscar Varela, así que pues no sé si le damos paso al ingeniero Oscar para que nos cuente muy brevemente en qué consistió su aporte sobre este aprendizaje y para qué materia. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ofrezco excusas si por algún motivo se pone lento. He estado con inconvenientes en el canal de internet, pero aquí vamos. Esto es un proceso que utilizo un poco Flip Classroom, aunque aparece como algo muy nuevo. Hace algunos años hicimos una propuesta sobre una metodología en donde le dábamos la vuelta a la clase, un poco sin saberlo, como arrancó el profesor Jaime al principio de la ponencia, que podíamos hacer cosas y a ratos no sabíamos por qué hacíamos esas cosas, sino que nos parecía como interesante. Entonces, en esa ocasión nosotros colocamos 4 estados. El primero se llama Conoce, y ese estado lo que pretende es que el estudiante conozca el contenido, interactúe con el mismo, pero que esta acción no sea propia del docente. Entonces, lo que hacemos es involucrar al estudiante en la construcción del contenido, para que él se apropie de ese conocimiento y lo conceptualice de una manera mucho más fuerte. Luego de esa fase de conoce, viene una fase que se llama practica. Entonces lo que hacíamos es, todo lo que es conoce se hacía de manera síncrono, y teníamos una semana o en el transcurso de la semana teníamos esos espacios para conocerlo. Y cuando llegábamos al proceso de práctica, era que dentro del espacio síncrono, lo que hacíamos era desarrollar todas esas prácticas activas, colocábamos retos, utilizábamos ludificación o gamificación, y hacíamos aporte pues, de tecnologías, metodologías activas para esa práctica. Entonces podía ser un aprendizaje basado en retos, un aprendizaje basado en problemas, en donde pues nosotros como docentes y los estudiantes pusiéramos un reto o un laboratorio o un taller para desarrollar en clase con base a lo que ya habíamos conocido previamente. Esto se hacía de manera síncrona. De manera asíncrona, nuevamente, hacíamos un proceso que se llamaba construya. Entonces, pues nosotros o en clase hablábamos de darle la oportunidad al estudiante para que hiciera todo el proceso de reflexión, de construcción de su propia realidad dentro de su contexto, teniendo en cuenta los conceptos básicos, la práctica y un proceso de construcción, de su propia construcción. Y al final, siempre llevábamos, a diferencia de Flip Classroom, que son como 3 momentos, siempre había un proceso adicional que se llama comparta. Entonces, la fuerza de compartir es poner en actividad esas tecnologías de empoderamiento y participación, en donde él permitía exponer y poner a escrutinio de sus compañeros, pues lo que él había aprendido. En esta fase, pues hay un ciclo, como en los ciclos de calidad de PHBA, de reevaluación de esos conceptos, y se aceptaban los aportes de los demás grupos y los demás equipos que permiten, pues, reforzar esos conceptos y esas apreciaciones de la realidad o construir nuevas realidades, a partir pues, de las preconcepciones. Esto llevaba a alcanzar unos niveles mucho más altos de aprendizaje, unos niveles mucho más altos de llegar a las fronteras del conocimiento que se podía lograr en aulas, y desarrollaba pues habilidades blandas de las cuales se está hablando tanto hoy en día, como son liderazgo, participación, empoderamiento, creatividad, porque pues a la hora de compartir, pues uno hace uso de mucha creatividad en el diseño de esas gráficas y esos conceptos para poderlos exponer de una manera un poco más enriquecida.
En todos estos espacios, en cada uno de los momentos, pues habían actividades de evaluación. Entonces, uno de los retos que teníamos era en grupos grandes, cómo no volcarnos en procesos de evaluación en donde por cada temática que se tocara, pues habían 4 fases y pues 4 momentos de evaluación. Entonces buscamos que algunas evaluaciones sean de crecimiento y otras sí tenían que ver con la calificación o la nota que se llevaba a los parceladores y eran las que se tomaban. ¿Qué vimos o qué vi en el proceso en los cuales yo trabajo? Y es que la apreciación por parte del estudiante requiere pues de un trabajo mucho más activo por parte de ellos. Uno se vuelve un poco más pasivo en los momentos de actividad de ellos, pero en la organización y en los previos a cada actividad, pues requiere de un gran esfuerzo por parte del docente, cosa de que pues, las actividades y las prácticas sean entretenidas y no sean aburridas para pues, poderlos llevar a su práctica. Pues esa es como mi experiencia dentro de lo que se ha trabajado, dentro de lo que conozco como Flip Classroom. Y pues gracias al doctor Jaime también el día de hoy ha creado pues ciertas incógnitas también a resolver, las cuales pues más adelante, en estas oportunidades de compartir, pues podemos poner en práctica y mostrar también cómo las he podido resolver. Bueno, muchas gracias. Eso era ingeniero Edgar. Muchas gracias, ingeniero Oscar. Profesor Jaime, muy amable a usted por el espacio. Bueno, sigue abierto el espacio de participación para que alguno de los profes que está asistiendo a esta sesión pues nos comparta o nos comente de pronto cómo planearía una de sus sesiones desde su disciplina particular, de su trabajo consuetudinario, el trabajo que habitualmente realiza. Bueno, también la cuñita del espacio pequeñito para recordarles que está en el chat el enlace para el registro de su asistencia. Quienes no lo hayan hecho, pues agradecemos de manera muy especial el registro de la información básica que allí se pide. No sé si hay alguien que quiera de viva voz comentarnos algún tipo de ejercicio, de experiencia sobre este particular. ¿Cómo realizaría una planeación de aprendizaje invertido para su disciplina específica de estudio? Inge, si quieres, yo cuento un poco lo que hago en talento humano. Adelante, Catherine. Bienvenida es el aporte. Vale, pues digamos en la disciplina, yo dirijo una disciplina que se denomina administración del talento humano y riesgo psicosocial. Entonces, en los primeros momentos formativos, lo que hago en el proceso, pues que digamos viene siendo un poco aula invertida, ¿no? Entonces, tenemos una etapa en el corte académico donde hacemos indagación y la indagación va muy determinada en los aspectos que ellos dentro de sus empresas tienen a bien realizar, por ejemplo, en temas de selección del talento humano o cómo fueron igual reclutados quizás, o cómo fueron sus entrevistas o cómo fueron sus visitas domiciliares. Entonces ellos hacen una indagación de cómo en cierta forma lo hace su empresa, pero también lo cuentan, ¿cierto? Entonces parte como de la tarea previa es eso para que luego ya profundicemos en los textos que son nuestros OVAs o nuestros textos guías,
Y posteriormente, pues nosotros hacemos una sesión donde socializamos a la luz de los conceptos que están allí, pero también de lo que ellos han venido haciendo en indagación en sus organizaciones. Entonces, contemplo como esos momentos para el aprendizaje invertido, que no sabría si estaría, pero digamos que facilitaría como ese proceso que nos venía contando el profesor Jaime. Entonces hago un proceso de indagación, profundización y socialización, y luego pasamos como a unos momentos, puede ser de mentoría grupal, de acuerdo ya a una pedagogía activa que trabajamos mediante un proyecto transversal, donde ellos van a afinar lo que vieron en sus organizaciones, y pues ya esa es otra metodología ya al interior que hace parte del proceso evaluativo. Hacemos mentoría grupal y luego hacemos una asesoría si fuese el particular a nivel individual. Digamos que no sé si se consideraría aula invertida, pero en cierta forma cumpliría como algunos pasos o procesos o etapas de las que nos venía proponiendo el profesor Jaime. Pero entonces un poco les quería contar como los momentos que yo realizo pues en mi sesión. Gracias, Inge. Muchas gracias, profesora Catherine. Muchas gracias, Catherine. Están hoy muy tímidos los participantes, pero los animamos a que nos cuenten cómo planificarían, cómo modificaría de pronto lo que está haciendo actualmente en su labor docente, de pronto qué se le ocurre que implementaría de acuerdo a esos momentos o a esas fases de esta estrategia didáctica que nos presentó el profesor Jaime en la tarde de hoy. No sé quién se anima. La profesora Magda Bianet Solano ha levantado la mano y parece que quiere participar. Adelante, profe Magda, bienvenida. Sí, señor, Solano Roa. Sola, no, y Red, las señoras de Roa. Solano Roa. Sí. Y para colmo soy huilense, entonces imagínense. Bienvenida Bueno. al aporte de mi profe. Nosotros estuvimos en la Fundación Universitaria Cafán justamente con la profesora Liliana Ramírez. Hicimos un curso, diría yo, intensivo de 8 sesiones, como de la misma duración de esta parte. Lo hicimos en la parte intersemestral y al final propusimos unos diseños supremamente interesantes sobre cómo invertiríamos una clase. En esencia, todos al final presentamos esa parte de la inversión de la clase y fue muy fructífero, por ejemplo, cuando se tienen que manejar unos contenidos tan grandotes, porque es que a veces uno se desgasta haciendo cosas y tal vez una ventaja que uno no ha visto o que evidentemente no ve en el primer momento de la clase invertida es que muchas de esas cosas pueden ser abarcadas por un buen video, un video conciso, que sea claro para los estudiantes y que les quede mucho más digamos, desintegrada, como molida la información, porque es que a veces uno se desgasta en esas asignaturas que son tan grandotas y el pobre estudiante ya va a quedar dormido ahí en la clase y ahora en lo virtual que usted no lo puede ver, entonces con mayor razón. Entonces es un poco difícil. Eso fue tal vez lo que tratamos de hacer. Y aunque muchas de las cosas que aprendimos en ese curso eran de índole práctica para que el estudiante hiciera, vimos que, por ejemplo, habían loterías, habían concéntrese, todas esas cositas que motivaban al estudiante a estar todo el tiempo participando. De hecho, la profesora Liliana o Claudia, no me acuerdo ahorita del nombre, creo que es Liliana, la profesora Liliana, también nos enseñó herramientas para hacer todas esas cositas de rutas y caminos, monopolios, que son súper interesantes. Y ella tenía también una clase invertida dentro de los Andes, es docente de la Universidad de los Andes. Entonces fue una experiencia muy chévere. Nosotros tratamos de invertir, o hicimos el intento de invertir varias clases, pero sí
sí, pues desde mi percepción, es un poco más fácil cuando es presencial, invertirla, porque usted le pone retos a los estudiantes en las mesas y entonces más fácilmente ellos se motivan a cumplir el reto y la clase pasa en un instante y es más sencillo el asunto. Desde la parte virtual es un poco más complicado hacerlo, pero sí, sí es un buen ejercicio ponerle retos al estudiante, porque invertir la clase a veces los puede aburrir si uno les da mucho contenido y no los pone a hacer tareitas en medio de una sesión y otra. Ella nos enseñó a hacerlo como con etapas de maduración. Primero sabe esto, en esta mesita va a hacer esto, en esta otra mesa va a hacer esto, y van haciendo el ejercicio. Entonces presencial fue chévere, pero también nos lo hizo virtual con unos retos que ella nos colocó, y me parece que lo importante es motivar al estudiante porque, como dice el profe Jaime, sí, ellos son el centro de atención, sí, son lo más importante, sí, uno prácticamente desaparece, pero uno desaparece detrás de una muy buena ayuda en la cual el estudiante va a tener más aprendizaje significativo y no tanto del, digan, perdónenme la palabra, del chorrero de contenido que uno tiene que darle, sino más significancia y se motiva fácilmente. Entonces uno tiene que tener la humildad para saber dar un paso atrás y retomar las cosas y pensar en el interés como si uno fuera el estudiante en ese momento. Si esto le resulta agradable y divertido o no. Eso es lo que yo aportaría desde la experiencia de haber sido como instruida por la profesora Liliana Ramírez. Creo que es Ramírez, ahorita les consigo el nombre porque no me acuerdo bien. Muchas gracias, profe Magda Vianet Solano Roa. Nombre Sí, completo. señor. Muchas gracias, profesora. Creo Inge, que Catherine, sí, eso iba a decir. Catherine nos sí. acaba de compartir algo en el chat. Si nos quieres aclarar un poco de qué se trata este enlace. Vale, es una dirección de tesis de maestría, donde pues fui la directora de grado. Y el estudiante, en este caso, hace una didáctica. Nuestro trabajo se denomina didáctica del aula invertida en la enseñanza de la historia del medioevo en estudiantes de grado séptimo de jornada mañana. Allí hicimos, pues, con el estudiante una profunda indagación igual sobre la técnica y metodológicamente, pues, también se plantea como el procedimiento que podría seguirse en la metodología. Entonces, si alguno pues está interesado, podría dar lugar a leer. Es una tesis de Rolando Moreno Sarmiento y en este caso pues bajo mi dirección. Y pues espero que si lo pueden leer o tienen algún tiempo, sería de bastante igual provecho para complementar esta sesión que bien ha dado lugar el profesor Jaime. Gracias, Catherine. Yo también escribí algo en el Padlet, muy rápidamente a propósito de algo que mencionó el profe Jaime a lo largo de su presentación, y tuvo que ver con la referencia que hizo de Khan Academy. Bueno, voy a ver si es posible compartir, me confirman si pueden ver el Padlet. Bueno, yo básicamente acudí a ejemplificar el ejercicio académico que hice en el pasado reciente cuando fui profesor de ciencias, de química específicamente, y pues el profesor Jaime mencionó hoy un referente importante dentro de esta corriente que se ha llamado aprendizaje invertido, y es lo que tiene que ver con Khan Academy. Entonces me di en la tarea de mirar qué había en Khan Academy para planear una clase de química sobre enlaces químicos. ¿Sí? Me di en esa tarea y encontré pues unos videos, pero en particular, voy a dejar aquí de compartir y voy a mirar muy rápidamente el sitio. Voy a mostrar aquí una pestaña. A ver. Y me encontré con que hay bastante material, incluso se encuentra para este tema en particular de enlaces químicos, pues se encuentra distribuido por temas, ¿no? Está el enlace iónico, el enlace covalente, los enlaces metálicos, habla del concepto de electronegatividad. Bueno, y
profundiza. Y para cada material, pues encuentra uno, por ejemplo, videos explicativos de 10, 6, 7 minutos de duración, explicando, digamos, cómo se haría en un tablero, la temática en particular. Entonces me pareció bastante interesante. Aquí lo voy a reproducir solamente unos segundos. Ha sido de átomos aislados. Hemos hablado del número de electrones, protones, neutrones y la configuración electrónica de los átomos. Pero los átomos no solo operan de manera aislada. Bueno, apenas unos segundos para que viéramos que, bueno, hay material bastante abundante para eso. Y volviendo aquí al Padlet, entonces, bueno, la primera parte sería eso, el antes. ¿Qué tendría que hacer el estudiante antes? Pues revisar ese material, ¿no? Revisar, por ejemplo, esto que aparece en Khan Academy. Sé que, por ejemplo, Peer-to-Peer University también puede ofrecer material diverso en varios temas. Ya para la sesión sincrónica o el encuentro con los estudiantes, pues pensaba yo que era importante aclarar dudas sobre temas puntuales. Por ejemplo, el enlace covalente coordinado es un tema que no es tan fácil de explicar. Lo mismo la configuración electrónica, la notación espectral, la explicación de los enlaces. A veces no es tan sencilla. Creo que podría ser un espacio apropiado para aclarar de viva voz con los estudiantes en un encuentro sincrónico o presencial, pues este tipo de dificultades. Inclusive se me ocurrió que podría pensar en un concurso donde los estudiantes por grupos, por ejemplo, representaran o esquematizaran los tipos de enlaces. Y ya para un trabajo posterior a la sesión de clase, pues estaba pensando entonces la resolución de un taller que debería ser entregable con ejercicios prácticos sobre, pues digamos, toda la temática, los diferentes tipos de enlaces que se trataron en la sesión, digamos que en las etapas anteriores. Ese, a grosso modo, fue como el ejercicio que hice, pero digamos como un pretexto también para mostrarles ese referente que nos mencionaba el profesor Jaime de Salman Khan y su famosísima Khan Academy, de la que tanto se ha hablado a nivel internacional, en libros como por ejemplo el de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, es uno de los personajes centrales invitados para hablar de este emprendimiento, porque finalmente fue un emprendimiento y como lo dijo el profe Jaime, fue como una fundación donde hubo, digamos, aportes de varias personas para finalmente llevar a cabo este proyecto académico donde hay un cúmulo de materiales académicos que pueden ser de utilidad para esta estrategia de aprendizaje invertido. Todavía tenemos 5 minutos. Bueno, el profesor José Israel Huertas Zamudio, para que nos regale sus impresiones, su experiencia o su aporte sobre esta estrategia. Profe, bienvenido. Gracias, profesor Edgar, profesora Caterine, profesor Oscar Iván y profesor Jaime. Efectivamente, a veces uno se impresiona también con los asuntos de las aulas y por supuesto lo contrario de invertido, seguramente esa aula pues debe ser como bien puesta o con los pies en la tierra. No sé si el asunto de invertido ¿qué es? Pues siempre he tenido algunas dudas. Y también cuando le hablan de la Universidad de la Vida, pues la Universidad de la Vida también supongo yo que tiene algunas aulas. La palabra estudiante también se compone como de dos partes. Estudiante, porque finalmente pues el profesor Jaime hablaba del estudiante aburrido, del estudiante que toca rogarle para que estudie, el estudiante que sabe que finalmente le toca desarrollar cierto proceso de autodidactismo, pero que finalmente lo que he descubierto, incluso hablando con allegados como mi hijo, es que finalmente hay algunas cosas que les interesa y por eso dan 3 vueltas y lo hacen lo que sea. Y cuando no les interesa, no les interesa y es parte de un problemita ahí de investigación que tengo en ciernes. Pero todo el cuento porque finalmente en los aprendizajes, y aterrizo diciendo, por ejemplo, en economía general, que para algunos es un ladrillo, ¿qué tiene que ver economía en todo este cuento? Pero por supuesto que sí uno pasa mirando como el tiempo, revisando los periódicos deportivos o la farándula y es uno súper encantado. Pues también con las noticias económicas también, porque ahí está cómo anda su majestad el dólar, cómo anda su majestad la economía,
etcétera, etcétera. Pues entonces aprenda a leer como noticias y distinga cuándo es microeconomía, cuándo es macroeconomía, cuándo es tecnología, etcétera. Asuma roles, vaya haga mercado. Cuando hablamos de la canasta familiar, los 12 subcomponentes, cuando le dice el DANE, no es que aquí el impacto fue la canasta de las verduras porque la sabana de Bogotá se quemó todos los cultivos por el frío. ¿Eso en qué le impactó a usted? Mire un poquito, asume ese rol de ir a hacer mercado. Obviamente uno siempre se encuentra uno con historias de caso cada cual. No, es que yo no hago mercado, profesor, a mí, como soy soltero y a mí todo la empresa me paga, es el asunto en el hotel, allá todos los días pues obviamente hay historias de vida que son bien importantes. Y lo otro es también criticar conceptos. Uno se come entero los conceptos y nos los pregunta porque, por ejemplo, uno siempre aprende que la ley de oferta y la demanda, entonces si no lo compro, el precio y las cantidades y todo el cuento, pues es que carreta, simplemente no puede comprar tal cosa si quisiera, es porque la plata no le alcanza, el ingreso no le alcanza. Entonces es debatir también una serie de conceptos que se aplican seguramente en Europa, se aplica seguramente en otro lado, pero incluso esos conceptos en la aula de la vida, que no sé si es invertida o no, entonces son como esas, de nuevo, estudia antes de venir a clase, no venga a la clase si no ha estudiado, si no ha hecho, y estudiar significa una serie de recursos, desde ver videos, que para otros videos sí, ahí están corriendo a ver los videos de Messi, etcétera, etcétera, pues vea también los videos de la asignatura, de vez en cuando aporte un poquito, y salimos ganando todo uno, porque uno de papá, pues claro, quiere uno que el pelado como que coja compete, es finalmente ubicarse uno en el asunto, también asumir ese rol de aprendizaje. Pues por supuesto en gerencia moderna también asuma roles, y asuma roles en la Universidad de la Vida, lo va a esperar hasta por 80 años o 90 años. Entonces no es solamente aquí que me aprenda ahí los conceptos para el segundo corte, para el tercer corte, para el parcial, porque el parcial de la vida le está cobrando. Le está cobrando que si no hizo la tarea, y sobre todo si no aprendió a investigar, si no aprendió a hacer cierto coqueteo con la investigación, pues ahí voy a quedar, pero como dicen ellos mismos, paila. Y ese paila pues es hasta cierto punto, que si no hago lo que tengo que hacer, además pues es como un poquito complicado. Lo otro dentro de este asunto me parece que también es, por ejemplo, en la toma de decisiones, que se habla muchísimo en la toma de decisiones, porque para todo toma de decisiones, en economía, en gerencia moderna, en formulación y evaluación de proyectos, pues es un asunto de, en realidad, aprenda a conocerse un poquitico, cómo es que está tomando, porque efectivamente uno, por ejemplo, en economía, uno siempre le enseña es que uno es racional. ¿Y por qué no ahorra si es racional? ¿Por qué no hace tal cosa si, digamos, hay unos asuntos, casi la mayoría de decisiones las toma emocional, y a veces uno habla más de la cuenta porque se emociona y se le sale? Yo sé que el profesor Edgar, ya estamos mirando el reloj y este profesor siempre que habla se emociona, efectivamente, la pasión. Entonces, lo racional es que solamente 3 minutos como candidato de presidencia y ya, se le corta el chorro, la chicharra empieza a hacer publicidad. Entonces, pero es asumir roles y que efectivamente asuma, me parece a mí, el asunto de la Universidad de la Vida. Es esos asuntos que me parece, porque obviamente bueno, después hablaremos, en principio estudia antes, y ojalá sea divertido, porque a veces uno como que tiene pegado ciertos miedos, ciertas cosas, y pues finalmente como que no saco lo mejor de dentro que se tiene. Entonces ni los unos me ayudan, entonces lo que va a hacer es una alta dosis de aburrimiento, que es la misma situación que uno la plasma. Entonces ando desaburrido cuando es sábado y domingo, pero ando súper aburrido cuando no, es que otra vez el lunes, otra vez el martes, otra vez el miércoles. Pues en realidad ese asunto debería ser mucho más lúdico, mucho más, y por supuesto que en todo el asunto de todo de todas estas temáticas, pues fue aspectos súper interesantes, desde las historias de vida, una serie de mecanismos, una serie de herramientas para tratar de que todo esto, incluido el aula invertida, incluido
de que yo cuando me presenta eso, y me parece interesantísimo lo que plantea el profesor Oscar Iván, una serie de herramientas, una serie de cosas que o va por este lado o va por lo otro, entonces como decirle, vea, usted es capaz de hacer unas cosas y ahí termino, pues porque si no la pasión a veces mata en el aula invertida. Profesor Edgar, muchas gracias. Se le fue el audio a mi profe. Así, un audio, Edgar. Sí, es que cuando se apaga el micrófono y no se prende, no funciona. No, simplemente darle las gracias al profesor José Israel Huertas. Creo que tenemos de vuelta al ingeniero Oscar para el cierre. Yo, antes de darle la palabra, solamente quería traer a colación esta frase de otra referencia que hizo el profe Jaime, Jonathan Berman, con esa frase interesante. Si el maestro pudiera ser reemplazado por un video de YouTube, debería ser reemplazado. Pues suena un poco crudo el asunto, pero dice él que si un maestro solo disemina contenidos, entonces no está agregando valor alguno, porque el contenido ya se encuentra libre y disponible para que cualquier persona lo pueda obtener. Ya lo vimos como en Khan Academy, que Peer-to-Peer University o cualquier canal de YouTube especializado. Inge Oscar. Bueno, darle las gracias al profesor Jaime Hernán Herrera, muy amable por acompañarnos el día de hoy y ampliarnos el conocimiento con estos conceptos de aula invertida. A todos nuestros participantes, a todos nuestros colaboradores, un placer haberlos tenido el día de hoy. En esta sesión finalizamos nuestro cronograma de Plan Padrino, más sin embargo, antes de que se retiren, nos gustaría que para presentar al ministerio, desde cada IES que nos acompaña, pudieran preparar un pequeño informe, ya sea una presentación o un documento, en el cual pudieran contarle al ministerio qué de lo que se ha visto dentro del proceso, dentro de todas las diferentes sesiones, ¿consideran ustedes importante implementar en ese programa de Plan Padrino dentro de sus instituciones? Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar o desde qué punto abordarían estas experiencias o cómo las están abordando, si ya lo están haciendo, al interior de sus instituciones? Los vamos a contactar en el transcurso de esta y la próxima semana para obtener de parte de ustedes esa retroalimentación frente a esas experiencias que están desarrollando al interior de sus instituciones. Y por qué no, en conjunto, nos gustaría que hiciéramos una gran puesta en escena dentro de los espacios que está dentro del laboratorio de Colab, mostrando estas experiencias que ustedes han desarrollado o están desarrollando o tienen a bien venido desarrollar hacia futuro. Entonces, muchas gracias a todos. Un placer haberlos tenido con nosotros. Nuestros agradecimientos y nuestros contactos disponibles por si requieren alguna comunicación directa con nosotros, con el mayor de los gustos. Muy amables, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Nos gracias vemos, por ya su aquí en tiempo y Botera empezó a aportes. llover durísimo, entonces ya toca es con ruana.